Si os parece, vamos a hacer las comunicaciones al tema de inteligencia artificial y para ello pues se quedan los dos moderadores y sube el primero de las comunicaciones. Bueno, empezamos con las presentaciones. La primera de ellas, implementación del TAC intraoperatorio en la fijación C1-C2. Experiencia en nuestro centro. La presenta el doctor Puerto Curto, del Hospital University de Girona, doctor Josep Trota. Hola, buenos días a todos. Yo soy Iván Puerto, residente de cuarto año del Hospital de Trueta de Girona y hace un añito nada más que tenemos el TAC intraoperatorio y hacemos la experiencia en nuestro centro en este año de la fijación en C1-C2. ¿Vale? Primero que todo, la fijación, como todos sabéis, C1-C2 es una cirugía muy compleja, con mucha variabilidad anatómica y con estructuras muy importantes, ¿no?, vasculares, tanto nerviosas, y que cualquier problema, cualquier complicación se pueden tener bastantes causas graves para el paciente. Por lo tanto, intentar implementar una mejor cirugía o una mejor precisión para estos pacientes irá muy bien. Nosotros, antes de tener este TAC, hacíamos una con fluoroscopia directa y adquiríamos un TAC preoperatorio y usábamos la navegación, pero sí que teníamos las imágenes preoperatorias, ¿vale? Los objetivos de esta charla o de este estudio es pues, evaluar el impacto que tiene el TAC intraquirúrgico, evaluar si añadimos algún riesgo extra para nuestros pacientes, mayor tiempo de intervención quirúrgica, y eso si conlleva más infecciones o no, y comparar la tasa de malposición de hornillos en C1 y C2. Como metodología hemos comparado los pacientes que hicimos con la técnica convencional con fluoroscopia y navegación prequirúrgica de los pacientes del 2019 hasta el año pasado, y el año pasado, como implementamos el TAC, pues tenemos el TAC intraquirúrgico, los pacientes que lo hicimos con navegación directa. Incluimos 9 mujeres y 10 hombres, 14 casos de fracturas traumáticas, 3 de fracturas patológicas y 2 degenerativas. Bueno, añadimos 14 pacientes en el grupo de fluoroscopia, con un total de 36 tornillos puestos y una malposición de 10 tornillos. En el caso del TAC intraquirúrgico, la N sí que es pequeñita, hemos tenido poquitos casos de este tipo de patología. Son 5 pacientes con 18 tornillos posicionados y una tasa del 0%. ¿Vale? ¿Cómo calculamos esta tasa? Pues hemos extrapolado la clasificación de Herzberg y Robbins para ver la posición respecto al pedículo de C1 y C2. Pues grado 1 si no hay ninguna violación de la cortical, y pues los otros ya lo conocéis, ¿no? Grado B es menor de 2 milímetros, C menor de 4 milímetros y así sucesivamente. ¿Qué entendemos por malposición nosotros? ¿Qué tenemos? De estos pacientes de los 10 tornillos mal puestos, tenemos 8 de grado B, es decir, menos de 2 milímetros de malposición de violación de la cortical, y 2 de estos tornillos en grado C, es decir, un poquito más de 2 milímetros. ¿Qué condiciona esto al paciente? Bueno, aquí imágenes, aquí pues viola un poquito la cortical de la vertebral, aquí viola un poquito la articulación C0, C1. Realmente esto a la práctica clínica para el paciente no supuso ningún tipo de perjuria, no notó ningún tipo de ni más de dolor, ningún déficit neurológico ni ningún déficit vascular, pero sí que a la imagen pues se veía, siendo un poquito puristas, la malposición en pacientes con la fluoroscopia directa de navegación prequirúrgica. ¿Vale? ¿Qué más? Como tiempo quirúrgico, calculamos la tasa del uso sin el TAC intraquirúrgico, una media más o menos de 2 horas y 45 minutos en el caso de fluoroscopia directa, y un tiempo medio más o menos de unos 3 horas y 20 minutos en el caso del TAC intraoperatorio. Esto incrementa unos 30 minutos de cirugía en promedio, más o menos, que a nuestro parecer no nos parece mucho, dado que requiere pues, más personal en el quirófano, requiere más preparación. Esto realmente para nosotros no nos parecía más llamativo. Eso sí, para el paciente esto repercute, y miramos la tasa de infecciones también, y no hubo una mayor tasa de infecciones. También tenemos que decir que la N es pequeñita y no hay
Tampoco la significación no es muy clara, ¿no? No hay una diferencia significativa, pero sí que vimos que tenemos 2 casos de infecciones superficiales en el caso de fluoroscopia y una en el TAC intraoperatorio, que miramos el porcentaje y son un 17% de infecciones en el TAC y un 13% en la fluoroscopia. Diferencias que no son significativamente estadísticas. En cuanto a la preparación y todo, bueno, como veis tenemos el quirófano, este es nuestro quirófano. Es un quirófano pues, pequeñito cuando tenemos que añadir un trasto con nuestras características como es el TAC y tenemos que tener una planificación y un flujo de trabajo bastante adecuado. Aquí vemos croquis que hicimos en los casos de pacientes con fijación cervical. Tenemos que hablar con la enfermería para ver cuándo montar las cajas de navegación y todo esto para intentar hacer un poquito el flujo un poquito más dinámico y más controlado. Eso sí, la navegación la usamos en todo momento, ¿no? Aquí vemos las estrellas que ponemos como fijación de referencia en la C2 y en todo momento la vemos con el navegador y con el TAC en momento y navegamos en todo momento la posición del motor, la del tornillo, sin ningún tipo de problema. Como discusión de este caso, pues al final tenemos mayor precisión de los tornillos. Hasta el momento no hemos tenido ninguna malposición con el TAC intraoperatorio y hemos reducido, aunque no ha habido el beneficio teórico, es que no hay menos reintervenciones. Limitaciones de este caso, pues al final no deja de ser una inversión importante al principio, ¿no? un TAC importante en los primeros cirugías, pero que poco a poco iremos pues, amortizando con la implementación de más cirugías. Tenemos un poquito más de curva de aprendizaje inicial, hemos visto que tenemos un poquito más de tiempo quirúrgico, pero que no repercute, al menos en nuestro caso, al paciente como tal. Lo que sí que hemos notado, cuando nosotros que somos un servicio con mucha experiencia en C1, C2, en visión directa, que tenemos un poquito menos de percepción de visión directa de la anatomía C1, C2, nos fiamos más de la navegación y perdemos este tacto. Esto es lo que tenemos que acabar de aprender a no ver el momento directo de la implementación del tornillo. Y como conclusiones, pues el TAC intraoperatorio pues, mejora la seguridad, reduce de manera drástica los errores en la colocación de los tornillos y tiene unos beneficios bastante grandes para el paciente que justifican la cirugía y la implementación del TAC. Y estos somos nosotros haciendo las cirugías. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar las preguntas para el final, que son las 3 comunicaciones de temas muy parecidos. Pasamos ahora a la segunda comunicación, experiencia de la precisión de los tornillos C1, C2, navegación versus fluoroscopia, que va a presentar Luisa Fernanda Parada, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Bueno, buen día. Soy Luisa, residente de tercer año del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Y la charla que voy a dar hoy es sobre la experiencia en la colocación de tornillos C1, C2, comparando los resultados en cuanto a la precisión entre la fluoroscopia y la navegación. Bueno, como me ha dicho mi compañero, la colocación de los tornillos en la columna atlantozoidea supone un desafío por la variabilidad anatómica, porque muchas veces la indicación son fracturas que alteran más esta anatomía, porque en el adyacente al trayecto ideal pasan estructuras vasculonerviosas importantes que si lesionamos puede tener resultados mórbidos o incluso fatales. Tradicionalmente, pues la colocación de estos tornillos es con fluoroscopia, pero la navegación y sobre todo las imágenes intraoperatorias constituyen a día de hoy una mejor técnica con menor tasa de complicaciones y mayor precisión. Con esto en mente y teniendo en cuenta un poco la experiencia en el hospital donde estoy, la idea fue comparar la precisión de la colocación de estos tornillos en C1, C2, la fluoroscopia versus la técnica con navegación. Se incluyeron pacientes de enero de 2018 a diciembre de 2024
intervenidos de artrodesis cervical que incluyeran colocación de tornillos en masas laterales de C1 y pediculares de C2. Y se incluyeron variables demográficas, el tiempo quirúrgico, los días de estancia, las complicaciones y la desviación del tornillo, que se midió en milímetros desde la cortical hasta el final del tornillo si la traspasaba. Se incluyeron 23 pacientes, en su mayoría de sexo masculino. La indicación principal fue fractura y en el menor de los casos luxación por artritis reumatoide. La edad mediana fue de 65 años, en el 74% se navegó y en el 26% se usó fluoroscopia. Esta es una gráfica que muestra más o menos la tendencia que ha habido año a año en cuanto a la técnica quirúrgica, viendo que al principio se usaba más fluoroscopia y navegación sin TAC, y en los últimos años, desde la adquisición del TAC intraoperatorio, se han hecho más casos con el TAC intraoperatorio, siendo, por ejemplo, el año pasado solo esta técnica. En cuanto a las variables de edad y duración de cirugía, no hubo diferencias estadísticamente significativas. En la estancia sí que hubo, en la fluoroscopia hubo una estancia mediana de 16 días y en la navegación de 5, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Hubo 6 complicaciones en 5 pacientes. En el grupo de fluoroscopia, la mitad de los pacientes presentaron alguna de las complicaciones y en la navegación 2 pacientes. En cuanto a la precisión de los tornillos para C1, se incluyeron 42 tornillos, 14 con fluoroscopia, 28 con navegación. La desviación media fue de 1.26, para el grupo de fluoroscopia 2.5 y para el grupo de navegación 0.64, con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué ocurrió igual para los tornillos de C2, que se incluyeron 26 tornillos, con una desviación media de 1.31, para el grupo fluoroscopia 2.25 y para el grupo de navegación 1.3, con una diferencia estadísticamente significativa. Y luego, como un análisis secundario, comparamos la navegación con un TAC prequirúrgico versus un TAC intraoperatorio, que tanto para los tornillos de C1 y los tornillos de C2 no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Como conclusiones del estudio, podemos decir que sí hay una mayor precisión para la colocación de estos tornillos, con una menor tasa de complicaciones, menor tiempo de estancia, que podría también implicar menos radiación, seguro para el equipo quirúrgico y potencialmente para el paciente, y no aumenta el tiempo quirúrgico. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Experiencia inicial en la realización de artrodesis occipitocervicales y fusiones C1-C2 con tornillos transpediculares guiadas mediante neuronavegación y OAR. Lo presenta la doctora Uriel Lavín, del Complejo Asistencial de Salamanca. Buenos días, soy Rocío Uriel, soy adjunta en neurocirugía del Complejo Asistencial Universitario Salamanca y les voy a presentar nuestra experiencia inicial en artrodesis occipitocervicales y C1-C2 asistidas por neuronavegación. La anatomía de la charnela occipitocervical es muy compleja, siendo una región potencialmente inestable, sobre todo por la gran movilidad de la misma. Vemos que existen diversas causas de inestabilidad, como fracturas, ya sean patológicas o traumáticas, malformaciones congénitas y enfermedades inflamatorias que pueden requerir de artrodesis. Y su tratamiento supone un reto quirúrgico en el que puede beneficiarnos el uso de la neuronavegación. Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo de los pacientes que han sido intervenidos en nuestro servicio entre febrero de 2022 y agosto de 2024, revisando las historias clínicas y comparando los resultados con los de la literatura. En cuanto a la edad media de nuestra serie, fue 66,4 años, con un rango de edad de entre 19 y 86 años. El 25% fueron hombres y el 75% mujeres. Y en cuanto a las causas que motivaron las cirugías, el 50% fueron fracturas, de ellas la mitad patológicas y la otra mitad traumáticas, un 25% fueron casos de malformación congénita y un 25% casos de patología inflamatoria. Tenemos una N pequeñita, son 8 casos, con un total de tornillos de 38.
4 fueron artrodesis C1-C2, 2 fueron por fracturas cediotraumáticas, una de ellas una fractura de odontoides tipo 2 que no consolidó tras un tornillo ontoideo por vía anterior y la otra una fractura de Jefferson. Y 2 casos de patología inflamatoria, una artritis reumatoide y otro caso que tenía un panus inflamatorio pero que no tenía diagnóstico de artritis reumatoide. Y luego hicimos 4 artrodesis occipitocervicales. 2 fueron por fracturas C2 patológicas, un plasmocitoma, que es la imagen que tenemos a la derecha, y otro sin diagnóstico de AP. Y 2 malformaciones congénitas, de las cuales una de ellas fue un Klippel-Feil. Este es el primer caso que se hizo en febrero de 2022. Es un varón de 58 años que tuvo una caída de su propia altura con cervicalgia postraumática y una fractura de odontoides tipo 2. Fue tratado en octubre de 2019 por vía anterior mediante un tornillo trasodontoideo y aunque la cirugía fue bien e inicialmente la clínica fue bien, en sucesivos controles se constató una pseudoartrosis con inestabilidad asociada y un aumento progresivo del gap y de la angulación. Por tanto, se decidió realizar una artrodesis C1-C2 guiada mediante una negación y con un TAC intraoperatorio. Y como la fractura no se podía reducir en flexión, nos planteamos directamente un Wiley-Harms. La cirugía transcurrió sin complicaciones y actualmente el paciente está asintomático. Y vemos ahí el detalle que el TAC de control posoperatorio, en el lado derecho, la navegación nos permitió ajustar la longitud del tornillo pedicular en C2. Un poco nosotros, trucos que tenemos en la artrodesis C1, C2, es que preferimos la colocación de tornillos pediculares en C2, dado que consideramos que son mejores a nivel biomecánico que a pars o laminares y que son más seguros que los transarticulares. Vemos que el punto de entrada es más lateral y la trayectoria más medializada y son especialmente útiles en casos cuando no puede reducirse la luxación o si existen limitaciones anatómicas. Este es el quinto caso, esta es una occipitocervical, es una mujer de 19 años que sufrió un episodio de tetraplegia tras estornudar de varios minutos de duración. Había tenido episodios previos similares, aunque no tan graves, así como cervicalgia crónica y parestesias con valsalvas. La exploración neurológica, una vez remitido este episodio de tetraplegia, era completamente normal, no tenía signos de mielopatía y vemos en la imagen que aparte de tener una odontoides hipoplásica y una luxación C1-C2 de más de 1 centímetro que condicionaba una estenosis severa a nivel de la unión bulbomedular. Se hizo una intervención quirúrgica bajo anestesia general y con monitorización neurofisiológica. En un primer tiempo se hizo una reducción cerrada de la luxación guiada por radiografía, que solo se corrigió parcialmente, y después se llevó a cabo una laminectomía C1 y una artrodesis occipitocervical. Se pusieron tornillos transpediculares C2 a C4 izquierdos y C3 C4 derechos guiados por navegación. Y el problema fue que el C2 derecho hubo que saltarlo porque estaba hipoplásico y había alto riesgo de daño de la arteria vertebral. Y después se colocaron 2 barras tipo bisagra bilaterales occipitocervicales y 6 tornillos occipitales. Vemos en la resonancia de control posoperatoria que se consiguió un aumento del diámetro anteroposterior cervical de 7 milímetros, pasando de 4 a 11 a la altura del odontoides. Los potenciales bocadosomatosensoriales, los pre- y posquirúrgicos, no hubo alteraciones, pero sí que fue en los motores donde vimos una mejoría con respecto a los basales. La cirugía transcurrió sin complicaciones, así como el posoperatorio, pero sí que la paciente presentó una disfagia al inicio porque tuvo que acostumbrarse a volver a tragar, pero después remitió completamente. Y transcurridos casi 15 meses desde la cirugía, la paciente no ha vuelto a presentar episodios de pérdida de fuerza. Y ya como curiosidad, debajo tenemos las radiografías que aportó la paciente, que se las había ido realizando el dentista por una maloclusión dentaria, y ya la de 2018 se ve que tiene una luxación importante, pero a pesar de esto la paciente hacía una vida normal y encima tenía como hobby las cuerdas aéreas. Un poco los trucos que tenemos nosotros de las artrodesis occipitocervicales es que preferimos usar tornillos con punta cónica en la región occipital y conectores en vez de placas porque nos resulta más fácil. Y saltamos C1, salvo en casos de necesidad, para no asumir riesgos innecesarios. Y preferimos colocar tornillos pediculares, si es posible, en C2 en adelante, porque son más seguros, sobre todo guiados mediante neuronavegación. No tuvimos ninguna complicación relevante, no hubo que recolocar ningún tornillo, ningún paciente sufrió ninguna lesión vascular y nerviosa y tampoco tuvimos ningún caso de fístula ni infección.
y de la mitad de los pacientes que presentaban un déficit previo, todos presentaran mejoría neurológica. Tenemos un seguimiento mínimo de 6 meses y un máximo de 23. Y ya para finalizar, como conclusiones, las artrodesis occipitocervicales y C1, C2 guiadas mediante neuronavegación y OAR consideramos que es una técnica segura y efectiva. La navegación intraoperatoria permite una colocación de los tornillos precisa y flexible, disminuyendo las posibles complicaciones, y en caso de navegación espinal consideramos que los tornillos pediculares son mejores que amasas por su mayor resistencia biomecánica, y si bien es conveniente conocer las técnicas clásicas, debemos aprovechar cuando sea posible las ventajas proporcionadas por la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias por las 3 ponencias. ¿Hay alguna pregunta en la sala para cualquiera de los ponentes? Me parece que está bastante claro, ¿no? Perdón, doctor Isla. A la primera comunicación, a veces la colocación de los tornillos navegados con escáner. Más de alguna vez yo creo que es necesario, porque a pesar de que la cabeza está fija, hay cierta movilidad ahí. Sí, seguramente estás haciendo el drill con navegado, o sea, con el motor navegado, pero sí que hemos comprobado muchas veces, y no es una vez solo, que la seguridad del tornillo, si se hace de seguido, puede tener errores. Muchas veces hay que repetir el escáner, no sé si muchas veces lo repites o no lo repites, pero nosotros, por ejemplo, de colocar 2 tornillos en C1 o C2 y empezar a lo mejor, vamos a suponer, por C1 y después C2, a C2 sí que lo repetimos seguro, porque vemos que hay ciertas diferencias y sobre todo es porque ahí es donde hay máximo riesgo para que pueda haber algún accidente. ¿Funciona? Bueno, habitualmente hacemos el TAC antes, después de poner la estrella, y navegamos primero el C1 y luego el C2, pero no repetimos el TAC entre uno y el otro. Sí que hacemos luego un TAC de comprobación y no hemos tenido ningún tipo de complicación, ningún tipo de incidencia, pero no repetimos el TAC. Puedo aportar un poco para completar lo que el doctor Isla decía. Sí que es verdad que a veces se mueve, sobre todo cuando hay fracturas, ¿no? En pacientes con fracturas. Yo, en mi experiencia, utilizamos el flujo que describió ayer el doctor Martin Live para la toracolumbar. Primero, una buena exposición para dejar todo abierto, hasta más o menos los puntos anatómicos que consideramos que tenemos todos en mente. Después hacemos el TAC con navegación, intentamos no tener que seguir exponiendo ni usar la monopolar que pueda mover toda la columna, y hacemos el drill con un motor navegado sin tocar nada más. Y una vez que tenemos eso hecho, que es, digamos, donde más error podemos tener, ya podemos hacer el cerrajado y la implantación de los tornillos. Pero si no tienes esto en cuenta, sobre todo lo que hay que hacer es tenerlo en cuenta, porque si ves que tienes un error es mejor repetir el TAC que poner un tornillo mal, lógicamente. ¿Otra pregunta en la sala? En relación al tema, el mensaje que tenemos que dar sobre todo es que la C1 C2 se mueve, y se mueve mucho. Y con pequeñas presiones pueden haber variaciones en lo que es la adquisición del TAC. A partir de aquí, las herramientas que utilicemos para disminuir al máximo esta pérdida de precisión son todas correctas, ¿no? Nosotros al final vemos que el poner la estrella en C2, sobre todo en C2, sabemos que esa movilidad va a ir manteniendo esa visibilidad, pero hemos de ser muy sutiles, sobre todo con las presiones que ejercemos sobre las vértebras. Y a nivel de C1 tenemos esa experiencia de ir sobre todo mucho más a la anatomía, ¿no? La anatomía de la disección del plexo de C2. Y sí que es verdad, y así aprovecho y hago la pregunta aquí a los compañeros, es decir, a nivel de los tornillos de C1, ¿buscáis más el tornillo a masa o estáis utilizando el tornillo a través del arco? Bueno, los que analicé eran masas laterales, los que se incluyeron en el estudio. Sí, sí. Nosotros también en C1 a masas y C2 pediculares. Nosotros vemos que el acceso a intentar poner el tornillo
a nivel de lo que es a la altura del arco, es donde se asumen mayores riesgos, y un poco la literatura es donde se ve, donde hay esta lesión de la arteria vertebral, ¿no? El querer disecarla a nivel de la muesca es donde fácilmente te puede resbalar un instrumento y lesionarla. Entonces, aunque sea más laborioso, más tedioso tener que hacer la disección de lo que es el plexo y el sangrado, el poder ponerlo allí te da un poco, al menos a nosotros nos da un poquito de mayor de seguridad. Vamos a cerrar aquí, que es la inauguración oficial hace 5 minutos, de hecho. Entonces, cerramos esta mesa. Muchas gracias a los ponentes y nos quedamos para la inauguración.